cómo realizar un simulacro de asalto en una entidad financiera. En un banco de Linares, Carabineros hizo un simulacro de un violento asalto que incluía la toma de rehenes por delincuentes que ingresaron armados y enmascarados. El problema fue que a los trabajadores de la sucursal no les avisaron. 2 de las funcionarias están con licencia médica y ya presentaron una querella por lo sucedido. Es decir, el oficial de seguridad es la persona encargada y capacitada en implementar todos estos procesos. Si bien es cierto, tiene que tener muy claro que ante la ejecución de un asalto en una entidad financiera va a tener consecuencias contraproducentes si no se efectúa de una manera correspondiente y efectiva. Es decir, el oficial de seguridad tiene que primeramente planificar con gerencia la fecha, el día y la hora y con las demás áreas pertinentes que puedan implicarse ante un simulacro de un asalto. Una decena de delincuentes habían irrumpido en un banco estado de Linares. Llevaban máscaras de la famosa careta de Dalí y overoles blancos. Armados amenazaron al personal, luego los tomaron de rehenes cuando ya habían dejado de atender al público. Nos hicieron tirarnos al suelo, luego mucho rato nos trataron pésimo. Segundo, debe notificar este procedimiento por escrito de un simulacro de asalto ante la Policía Nacional, ante los bomberos, la Cruz Roja y también a la empresa de seguridad. A eso de las 18 horas se vieron sorprendidos por lo que era en principio un simulacro de asalto. Muchos no sabían exactamente lo que estaba ocurriendo ni tampoco cómo actuar. Sí, en el caso de los organismos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes tenían la coordinación establecida con el personal de seguridad de esta cooperativa de ahorro y crédito. Los medios de comunicación alertando lo que estaba ocurriendo, pero la cuestión es que se logró resolver de manera rápida. Si bien es cierto, el oficial de seguridad tiene que tener muy claro los conceptos de cómo realizar y ejecutar todos estos procesos. Seguían tratándonos mal, no podíamos mirar porque nuevamente nos hacían bajar la cabeza. Pero lo que parecía uno de los atracos más graves y dramáticos ocurridos en la ciudad tiene que dejar una constancia escrita ante la ejecución de toda la evaluación que se va a realizar durante el simulacro, y después tiene que dejar una constancia ante la ejecución y evaluación de todo lo que se realizó durante ese simulacro. Adicional, debe realizar por normativa por lo menos un simulacro de asalto una vez al año, como estipula la norma. Entonces, el oficial de seguridad tiene que ser muy claro, muy correspondiente, muy ético, muy profesional para poder llevar a cabo todos estos procesos, ya que si se los realiza de una forma inadecuada puede traer daños contraproducentes ante la imagen de la institución. Salieron todos manos arriba, nada de actuación, ya que realmente estaban en pánico, porque a las supuestas víctimas nadie les avisó que todo era ficción. Como recomendación, como gerente internacional de seguridad física en instituciones financieras o bancarias, les recomiendo que cuando realicen un simulacro de asalto en una entidad financiera o bancaria, el oficial de seguridad, el responsable de seguridad o el jefe de seguridad o el gerente de seguridad debe informar mediante una radio, puede ser una radio la más sonada, un espacio televisivo que sea de la zona, puede realizar esta función. ¿Cómo se evalúa en primer término todavía? Inicialmente tendríamos que revisar cuáles han sido los reportes de las llamadas de ingreso y el tiempo de reacción de los organismos de respuesta en el punto. No tenemos inicialmente todavía, tenemos que esperar para hacer una evaluación posterior de la realización del ejercicio. Esta función la debe realizar a su vez el gerente o el oficial de seguridad en representación a la institución. ¿Por qué razón se hace esta situación? Nuestras representadas fueron retenidas contra su voluntad por cerca de 1 hora y media, bajo amenaza de muerte, bajo amenaza de lesiones. Según Banco Estado, ninguna autoridad, salvo el agente y jefe de operaciones de la sucursal, tenía conocimiento de la actividad. Procedimientos que afirman no tienen dentro de sus metodologías y planes de prevención del delito. Porque las personas, al tener un acto o un conocimiento o al haber escuchado de que asaltaron
una entidad, las personas no van a saber que fue un simulacro de asalto. Las personas o los socios van a interpretar de una forma negativa este acto y van a empezar a sacar su dinero, o va a traer consecuencias en daño a la imagen, o van a tener que decir: asaltaron tal cooperativa, o asaltaron tal banco, o asaltaron tal día. Y sin embargo, por la falta de información o por la falta de experticia de muchos oficiales de seguridad, no realizan y no ejecutan esta acción. Lamentablemente, pese a que habían compromisos adquiridos por parte del jefe de operaciones que se constituyó en esta unidad, donde el compromiso de ellos, o de él en particular, y que no vino solo, sino que también vino con otra persona, era comunicar con la debida antelación a todos los empleados del banco, cosa que en esta oportunidad entiendo que no se hizo. De hecho, nos habían sugerido hacerlo en horario de atención de público, lo cual fue rechazado. Nosotros dijimos que eso no correspondía. Todo pareciera que fue más allá de poner a los colaboradores en una posible situación. Aquí pasaron el susto de sus vidas. Como gerente de seguridad, les recomiendo de que cuando se realice un simulacro de asalto, se haga esta ejecución mediante una radio o una audiencia televisiva o mediante una red social. Esta información va a ser dada a la ciudadanía que fue realizado un simulacro de asalto en la entidad financiera de tal nominación, por lo que indica a sus socios y clientes de que fue un simulacro para cumplir lo que determina o demanda las normas que aplican a las entidades financieras o bancarias. Este acto lo debe realizar el gerente o a su vez el oficial de seguridad, aclarando e indicando este particular ante la ciudadanía de que no hay consecuencias contraproducentes o consecuencias de mala fe ante la institución por haber realizado un simulacro de asalto. Entonces es una muy buena recomendación que de querer la pueden aplicar o no la pueden aplicar, y esto puede traer consecuencias contraproducentes ante la imagen, insisto, ante la imagen de la institución. Saludos cordiales, estimados amigos, sígueme en mi canal para que puedas aprender más procedimientos, técnicas y puedas ejecutar procedimientos internos aplicativos en la seguridad física de una institución financiera o bancaria. Saludos cordiales.